¿El Chino fue de los mejores que viste en esa generación? No, teníamos a Claudio Olivera, que era el rusito, el finado rusito, que para mí si no hubiera fallecido, creo que se hubiera dado que hablar en el mundo y hubiera llegado a ser el mejor del mundo, sin duda. Y era un jugador que era un Messi en aquella época. Caminaba, pero agarraba la pelota y marcaba la diferencia siempre. Cualquier partido te lo abría de la manera que quería él. Tenía una técnica, velocidad. Era chiquito como nosotros, así tampoco era que tenía altura, pero para mí en ese momento, y creo que para muchos dentro de lo que conoció lo que fue Danubio, sin duda va a ser el mejor. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Richard Núñez, su vida, el fútbol, Europa, la selección, la vuelta a Peñarol. Y bueno, ¿qué hace hoy? ¿En qué se encuentra? Richard, gracias por estar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contame cómo arranca el amor de Richard Núñez con la pelota. El barrio, tu casa, ¿cómo era todo aquello? Y como todo exfutbolista o futbolista, humilde como siempre, barrio Atahualpa, Prado, y siempre con la pelota. Tengo fotos de niño, de 3, 4 años ya con la pelota, creo que es algo que uno nace con esas ganas de ser futbolista. Y bueno, y después, obviamente, las juveniles, chiquitos, hasta llegar a Danubio, ¿no? ¿Cómo era aquel Danubio? ¿Qué me puedes contar del club, de llegar, de ese sentido de pertenencia que tanto tenía Danubio en aquel momento de la historia y que sacaba jugadores de los mejores en calidad y también en cantidad, ¿no? Sí, fue una etapa muy buena de Danubio. Yo llegué en el año 88 cuando sale campeón. Desde el 89 en adelante yo creo que ha sido las formativas las mejores que ha tenido el Uruguay, tanto a calidad de jugadores, han salido muchísimo, y que te daban ganas de ir a Danubio. Y ese era el sentido que nosotros llamamos pertenencia, porque cualquier chico que vos mirabas decía, Peñarol decía, no, yo quiero ir a Danubio porque ahí se juega el fútbol, y yo creo que eso a nosotros nos marcó tanto en ese momento como hasta hoy, ¿no? Vos decías recién ese sentido de pertenencia por ir a Danubio. ¿Qué tenía Danubio? Cuando llegabas al club, ¿con qué te encontrabas? ¿Cómo era el vestuario de las inferiores en un fútbol totalmente diferente a lo de hoy? Hay mucha gente que quizá vos le vas a decir cosas que hoy ha cambiado la realidad. Sí, a ver, era un vestuario humilde. Yo llegué en el 88, imagínate que yo entramos en el Forno, que ya no está más, vestuario único, con 60 jugadores, donde nos teníamos que bañar, de repente no teníamos agua, una caldera a leña, que de repente no había leña. Claro. Digo, había una cantidad de falencias que de repente hoy no las viven, o las viven pero de otra manera, pero nosotros lo que más queríamos era jugar al fútbol. Eso pasaba, de repente te ibas 2 o 3 días sin bañarte, pero no había problema porque sabías que al otro día volvías a Danubio, y eso era lo que te motivaba. Esas cosas, el agua caliente, 60 en un vestuario, llegar, tomarte 2 o 3 ómnibus, madrugar, ir todos los días, ¿hace diferente al jugador uruguayo después que te tocó ir por otras partes del mundo? Sin duda. Yo creo que, como siempre le digo también en los lugares que he estado, cuando cuento estas cosas que no las creen porque no las viven. Claro. Digo, ese es el hambre, de repente, bien tomado, ¿no? El hambre que tiene el jugador uruguayo por querer triunfar. Digo, si no vive esas cosas, yo creo que es difícil después de llegar a un club, cobrar $40.000, ya no te querés ir. Claro. Te quedás en Uruguay y listo. Yo creo que ese hambre que teníamos en aquella época nos hizo grande. ¿Quién te sube a primera, te acordás? Sí, me sube Hildo Maneiro, año 93. ¿Qué era llegar a primera? En el 93, juvenil, gente hecha, imagino, en un vestuario con gente que ya había hecho su recorrido. ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás la adaptación, los primeros entrenamientos, llegar a ese vestuario? ¿Qué cambió en vos llegar a la primera división? Y mucho, porque tenía 17 años, estaba al lado de jugadores que para nosotros eran ídolos del club, el fallecido Rusito Olivera, Chito Alzueta, Baliato, Diego Mujica, eran una cantidad de enormes jugadores que a nosotros nos inspiraban, y llegar y empezar a compartir cosas con ellos era algo soñado. Pero bueno, más allá de eso, seguíamos siendo juveniles, sí, y claro, que teníamos que sumar para tratar de llegar a jugar.
¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a ser para vos? ¿Siempre proyectaste eso? Pero ¿cuándo hiciste el clic de decir, bueno, tengo que cuidarme, tengo que entrenar, tengo que dedicarme de lleno si quiero realmente llegar? Desde que empecé la juvenil de Danubio, desde séptima división, no era tampoco una persona que le gustaba salir, que le gustaba la noche, no, para nada. Sí, noche, amigos, yo vivía en un edificio, estar abajo, pero nada más, nada de bolichear. Y ya ahí en ese momento me di cuenta que para triunfar tenés que esmerarte y tenés que también aportar un montón de cosas, sabiendo que vas a perderte también Sí. una infinidad de temas en tanto en tu vida como en lo personal como en lo familiar, pero sabemos que esa es la mejor manera para triunfar. Contame el debut. El debut fue en la cancha de Liverpool, año 94, un día espantoso que hizo y fue emocionante porque también debutaban otros jugadores, pero sabiendo de que el rival nos iba a agarrar, como se dice vulgarmente, de Sí, pinta porque sí. éramos jovencitos. Sí, claro. La verdad fue un partido que no me acuerdo, pero no es que tampoco brillamos, pero empatamos el partido 0-0 y bueno, y de ahí en más seguimos en la línea de lo que era el primer equipo. ¿Dormiste la noche anterior? ¿Había nervios? ¿Hablabas con tu viejo, con tu vieja de fútbol? ¿Cómo fue eso? No, ¿Contabas no, en tu no. casa? ¿No? ¿Te lo guardabas para vos? Contame algo de eso porque siempre está bueno. No, nosotros lo que teníamos que justo en ese año, en el año 94, Hilda se había ido y quedó Rafa Perrone. Y con el chino, el Rafa nos encerraba el día jueves en la casita de Danubio hasta el domingo. Así que imagínate lo que eran 4 días. Era eterno, porque no había todo lo que hay hoy. Que decía, bueno, agarro el teléfono, Claro, no, miro nada. una serie. ¿Qué haces? ¿Cómo matabas el tiempo ahí? No, aparte teníamos que ir de la casita caminando hasta la sede de Danubio para almorzar, para cenar, para merendar. La pasábamos lindo porque Sí, estábamos claro. cerca en el barrio, pero son momentos lindos que te deja el fútbol. Porque hoy lo contás y dicen, ¿qué vas a ir un jueves? Sí, ¿El vamos un jueves ya estaba El la orden sí. de que se tenían que quedar? No todos, sino que se quedaba el chino, Cuello, Querpo de León, me quedaba yo, unos cuantos jugadores más, pero el resto, que era el plantel principal, no concentraba. Igual largo, ¿no? Porque claro, hoy uno dice, bueno, son 4 días, entrenás, vas, comés, agarrás el teléfono. Ni siquiera había teléfono para llamar a tu casa, o sea, teléfono de línea, imagino en aquel momento, la posibilidad de, no sé, matar el tiempo jugando al ping-pong. ¿Qué hacían en ese durante esos 4 días? ¿Se charlaba mucho de fútbol? Mate, sí, charla de fútbol, de cartas, pero no mucho más porque no había nada. Por eso hoy yo creo que los que están dentro de una concentración se vive de otra manera. Tenés PlayStation, una cantidad de cosas que a lo mejor, que eso está bien estar en una habitación jugando al PlayStation, pero lo más lindo que hay es compartir mate, cartas, claro. Hacer grupo, eso es lo que, me parece que a mí que hoy es lo que está faltando. ¿Y el vestuario cómo era? ¿Llegabas y tenías tu lugar en jardines o había que esperar siendo juvenil que se cambiaran todo, entrar callado, se podía opinar, no se podía opinar? ¿Cómo era eso? No, cuando se entrenaba eran 2 vestuarios en jardines, que estaba para la primera y para el equipo rival, y bueno, en ese equipo rival Ibas al del rival. Íbamos al del rival. Nosotros manteníamos siempre respetamos lo que era no la trayectoria, pero sí son jugadores que ya tienen larga carrera en Danubio. Ya están consolidados. Claro, exactamente, entonces tendríamos que respetarlo. Pero después, obviamente, a medida que iban pasando los meses, el año, ya empezamos a pasar, se va uno, bueno, ahí voy yo, y así hasta llegar al vestuario principal. ¿Eso te ayudó, ese tipo de cosas? Decir, bueno, ir de a poco, cambiarte en otro vestuario, ir respetando también los mayores para forjar el camino, en definitiva, a consolidarte como jugador de Danubio. Sí, todo eso te ayuda siempre. Y más allá de todo, es un respeto, ¿no? hacia los jugadores que ya están en el primer equipo. Jugadores de mucho talento y una idea de juego que siempre se decía que era la mejor. ¿Te ayudó Danubio en tu juego? Vos que eras de cabeza levantada técnicamente de jugar, de buscar una moña. ¿Había eso también más allá de cómo obtener el resultado, sino también la idea de jugar un buen fútbol como le gusta al hincha? Sí, sin duda. Sin duda que el fútbol de Danubio no es que seamos talentosos con la pelota, pero a lo que teníamos por lo menos algo diferente, sí que te ayudó un montón. Y eso era lo que le gustaba a la gente de Danubio. Más allá de que hoy de repente pegás una patada y te aplauden y tiras un caño y te silban, yo creo que en aquel momento lo que venía Danubio arrastrando de años de historia era el juego lindo. El sentido de pertenencia de Jardines, ¿qué te generaba jugar en el barrio, jugar en Danubio, siendo juvenil de Danubio? Son todas sensaciones que imagino en aquel momento, y como decís vos, bastante tiempo para atrás, para un juvenil debe ser tocar el cielo con las manos, ¿no? Sí, sin duda. Aparte ya eso
te lo inculcan desde que llegás a Danubio. El sentido ese de pertenencia de acá es Danubio y somos Danubio y somos el mejor equipo del Uruguay. Bueno, y eso era lo que nos motivaba también llegaba el fin de semana y queríamos, sea el rival que sea, no es que teníamos un rival en especial para decir, bueno, hay que ganar. Sabíamos que los rivales eran todos por igual y a todos había que ganar. ¿El Chino fue de los mejores que viste en esa generación? No. ¿No? Era lo fue y es un privilegiado con la zurda que tiene, pero teníamos a Claudio Olivera, que era el finado Rusito, que para mí si no hubiera fallecido, creo que se hubiera dado que hablar en el mundo y hubiera llegado a ser el mejor del mundo, sin duda. ¿Qué tenía? ¿Por qué era tan diferente a los demás que viste que te tocó jugar con Monstruo? Y era un jugador que era un Messi en aquella época. Caminaba, pero agarraba la pelota y marcaba la diferencia siempre. Cualquier partido te lo abría de la manera que quería él. Tenía una técnica, velocidad. Era chiquito como nosotros, así tampoco era que tenía altura. Pero para mí, en ese momento, y creo que para muchos dentro de lo que conoció lo que fue Danubio, sin duda va a ser el mejor. ¿Sí? Sí. Tenía todo para pasar grano. Todo, sí. Viste que a veces la vida te da y te quita, te pone o te saca. Y está bueno preguntar esto porque, bueno, el Chino hizo todo lo que hizo y fue un fenómeno. Y yo creo que ha sido de los mejores jugadores que uno vio. Quizás vos, estando adentro, tenés este caso y tantos otros cracks que quedaron por el camino también, que deben haber jugado muchísimo y que no llegaron ni siquiera a jugar en primera, ¿no? Sí, un montón. Digo, hoy si seguro se lo preguntás al Chino, te va a decir exactamente lo mismo. Él jugó, éramos los tres que jugamos arriba en la quinta división que salimos campeones y te va a decir exactamente lo mismo. Tenía todo para ser un crack. Decías, Richard, hablando de llegar a primera división, encontrar tu lugar, sentirte cómodo. ¿Qué fue el Rafa Perrone en todo aquello de Danubio? Y el Rafa fue la inspiración que tuvimos todos. El motivador, el que nos cuidaba. Tuve la suerte, más allá de que me dirigiera, de ir a la casa, de tener amistad con el hijo, con Diego, dormir en su casa, cosas que compartir cosas con la familia. Más allá de que hoy esté pasando un momento complicado de salud, lo queremos todo, él sabe lo que lo queremos y creo que nos marcó, no solo a mí, sino que a muchos jugadores de los que han llegado primero. ¿Te ha ayudado eso, ese sentido paternal, el más allá del entrenador, también la posibilidad, como decías vos, de ir a la casa, compartir más cosas que también hacen al jugador después, ¿no? Sí, sin duda que eso ayuda un montón. Y más, a ver, éramos todos jóvenes, todos gurises que lo único que queríamos era jugar a la pelota, pero él te llevaba a tierra, no era que te mimaba, te exigía y a la vez te daba ese segundo padre que de repente necesitabas tener dentro del club. Hacemos la pausa y seguimos charlando con Richard Núñez acá al ángulo. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá.
Terminal Cuenca del Plata. Seguimos acá charlando con Richard Núñez con el rico café de los amigos de la Baxa. Danubio, llegar a primera, lo que hablaste, lo del ruso que para la mayoría fue un crack, te toca irte. ¿Cómo fue eso? Mira, te lo resumo en breve. Un día me llama mi representante, que era la gente del Grupo Casal, y me dicen que me vienen a ver a un amistoso que se arma Danubio con un equipo, no recuerdo el equipo, en la Naval. Me dicen, vos jugás como jugás siempre, que te vienen a ver y te vas. Ese día no pasé, ni a mi madre podía pasar. ¿Que te mató la presión? No, me marcaban como que si fuera la final del mundo, sí. Me enojé hasta... si habré jugado mal, que Fossati me sacan el entretiempo del amistoso. Cosa Re que caliente. nunca... Re caliente. Digo, con esto no me puedo ir a ningún lado. Me llaman después al mediodía y me dicen, nada, jugaste para no irte. Digo, bueno, ¿qué querés? Si me marcaban. Aparte me habían dicho, no, queda tranquilo que no te van a marcar. Que... Me hicieron todo ese cuento, ¿viste? Todo eso, claro. Y digo, estaba tranquilo, pero después ya no era así. Bueno, y en la semana me llaman, no me vuelven a llamar y me dicen, venite a comer al Mercado del Puerto, que están los suizos, que quieren hablar contigo. ¿Estaba Paco en eso? Estaba la gente de Paco, sí. Venite que quieren hablar contigo, te quieren conocer y casi seguro te vayas. En el interín que me voy me dicen, bueno, vos decís que conocés el fútbol suizo, que conocés a Chapuisat. ¿Todo eso que en el camino? Todo en el camino. Digo, tenía un ladrillo, que imagínate que yo soy un ladrillo. Y digo, bueno, llegué. Bueno, pues, yo no hablaba italiano, no hablaba español. A Gata hablo español, imagínate italiano. Se hablaban entre ellos, bueno, me traducían a mí. Y me preguntaron si conocía el fútbol suizo. Le dije que sí, un montón. Me dice, ¿conocés algún referente? Sí, Chapuisat. Justo Chapuisat estaba en el equipo que yo me iba. Bueno, estuve esperando una semana hasta que un día voy a entrenar y me dice, Jorge, llego a la mañana y me dice, ¿qué haces acá? Digo, ¿cómo que hago? Vengo a entrenar. No, si me llamó el presidente, te vas ahora a la tarde, me dice. ¿Cómo era la tarde? Le digo, si ¿Nadie te había llamado? Nadie me había llamado. Le digo, ¿cómo era la tarde, Jorge? Le digo, si yo no, a mí no me llamó nadie. No, vos no entrenás hoy. Ahora voy a hacer la charla y te despedís y... O sea, bueno, está. Sí, me hizo la charla, me despedí. No sabía por qué me despedía. Ahí a las 11 de la mañana, 12, me llama la gente de Delgado, de Paco Casal, y me dice, bueno, que a las 3 creo que tenía que estar en el aeropuerto, que me iba. ¿Y? Salir a buscar una valija, todo de apuro. Todo, claro. Imagínate, llego a mi casa y decirle a mi mamá, me voy. Mi señora con la panza de 7 meses, me voy. ¿Cómo que te va? Sí, me voy. Bueno, te puedes imaginar, a las 3 en el aeropuerto, yéndome, mi familia... Saliste con la valija, pero manoteaste todo lo que hay, tiraste para adentro y dije, chau. bueno, me voy y veremos a ver qué pasa. Sí. Y bueno, así me fui. A un destino y un fútbol que te habían dicho que conocías, pero que conocías poco y nada. Que no conocía nada, porque no sabía ni dónde estaba Suiza. Esa era la realidad. Y llegar al lugar, una cultura totalmente diferente, ver lo que de repente era acá el trole, ver los trenes en la calle, y dije, ¿a dónde vine? Digo, me quería solo, imagínate. Claro, solo, además. No hablaba el idioma, nadie hablaba español. Claro, Digo, y no había como hoy toda esta facilidad del internet que vos ponés. Ojalá hubiera. Si hubiera sido eso, capaz que me hubiera quedado 50 años, pero Sí. no, era imposible. Bueno, y llegás allá, te van a buscar y que te van a presentar el club, las instalaciones, todo eso. Sí, llegué, bueno, fuimos con la gente de Paco, se arregló todo, me presentaron al entrenador, el presidente, la gente del club, fui a ver el estadio y de ahí al hotel. ¿Está? La gente, bueno, obviamente, la gente de Paco al otro día se fue y yo me quedé ahí en el hotel, me pasaban a buscar, el ayudante técnico era un argentino, Bueno. entonces me pasaba a buscar, tenía mucha comunicación con él, hasta el día de hoy la tengo, pero después en el día estaba solo. Claro. No sabía pedir para comer, no sabía pedir para tomar agua. Miraba la carta y ya una vez pedí qué era esto, me dijeron que era pollo,
toda la semana pollo y papa frita. Era lo único que sabía claro. pedir, no sabía nada. Hasta que al final, después a los 10 días vino mi mamá, vino con mi señora. Y ahí pude, ya como que ahí cuando hay alguien te largas un poco más. Claro, pero en el momento solo es imposible. ¿Y el país, qué me puedes contar de Suiza? Es el país donde lo mejor que hay en el mundo para vivir, sin duda. ¿Sí? Sí, sí. Una cultura totalmente diferente a lo que es creo que el resto de Europa, donde tienen una filosofía de vida muy respetuosa. Entonces, uno se adapta muy rápido. Claro. El uruguayo lo que tiene que se adapta rápido a unas costumbres que de repente no está acostumbrado a lo que es en el Uruguay. Allá te adaptás o te adaptás, no tenés manera. ¿Y futbolísticamente te impactó? ¿Era lo que esperaba? ¿Fue menos? ¿Te ayudó? ¿Te potenció? ¿Cómo estaba el fútbol suizo en ese momento? Sí, el fútbol estaba muy, muy bueno. Digo, yo fui a ver el primer partido porque obviamente no me llegó el transfer. Fui a ver el primer partido y como que a lo primero dije, este fútbol no es para mí. Digo, ¿dónde me metí? Pero no, después cuando ya el otro partido ya arranqué a jugar y ya como que ya fue diferente. Y yo creo que, como te dije a un principio, en aquel momento yo creo que había muchísima más calidad de jugadores y el fútbol estaba mucho mejor que ahora. ¿Y para tu juego servía? ¿Rápido te incorporaste al equipo? ¿Cómo fue eso? Porque claro, vos decís, bueno, vengo de Danubio, una idea, un juego, estoy en mi país, mi sentido de pertenencia a otra cosa. ¿Cómo fue eso? ¿Te costó la adaptación? ¿Iba más rápido, era más dinámica, menos dinámica, la cancha estaba mejor? ¿Cómo era eso? Sí, sin duda que las canchas marcaban la diferencia. Sí, totalmente. De venir a jugar, estamos hablando que en el año 94, 2000, las canchas del Uruguay eran horribles. El estadio, poca cosa más. Claro, no había los céspedes que hay ahora, que la verdad me alegra por el hecho de los jugadores que hay, ¿no? Pero a ver, ¿cómo te digo? Yo cuando me voy de lateral volante a un fútbol suizo. Cuando comienzo a jugar el segundo partido, que voy en esa posición, no sé si fue porque de repente me sentí más cómodo, me volqué un poquito hacia adentro como de un enganche. ¿Un enganche ahí? Hice un gol y no salí nunca más de enganche. ¿Y te encantó? Me quedé ahí y ahí quedé jugándome. Hasta que me fui y bueno, hasta que seguí en mi carrera. ¿Y qué te aportó eso? ¿Más panorama para jugar? ¿Te buscaba venir a buscar más juego? ¿Tener más alternativas? Porque contra la banda generalmente tenés menos posibles receptores para... ¿Te sentiste cómodo ahí? Sí, lo que pasa es cuando venía Danubio, que teníamos una filosofía de juego en Danubio que los laterales subíamos mucho. Claro. Entonces teníamos mucho contacto con la pelota. Allá no, allá se jugaba por adentro, buscaban a los puntas. Entonces dije, no me está llegando, me muero frío, meto. pará contra la banda. Y me metí, empecé a agarrarla, empecé a crear y a generar jugadas de gol con los delanteros. Y el técnico dijo, bueno, vamos a probarlo acá. Vamos a probar este sistema. Y hice gol el primer partido, en el segundo, en el tercero. Salí goleador en los primeros 9 partidos que he jugado. Dije, de ahí no te moves y ahí me quedé. ¿La derrota duele lo mismo en el fútbol nuestro? ¿A vos te dolía lo mismo perder con Danubio que perder cuando te tocaba allá? Digo, vos y el plantel, ¿cómo era eso? Sí. A mí yo pierdo a la bolita y no me gusta. Sí, claro. Digo, como todo uruguayo. Pero no, se vive de la misma manera. ¿Sí? Sí. Allá perdías y era un vestuario frío, como se dicen que los suizos son fríos, era un vestuario muy frío. Obviamente que es otra cosa porque vos acá te mirás a la cara, hablás y te cuestionás, hablás con tu compañero, intercambiás opiniones. ¿Allá no? Allá te mataban. Porque había senegaleses, rumanos, suizos, españoles, checo, croata. Entonces, todos se mataban entre todos. Entonces, y yo que imagínate, no podía hablar y no lo entendía, pero me daba cuenta. ¿Para empezar a entender o a hacerte entender? ¿Agarraste algo del idioma en algún momento? Sí. El italiano lo aprendí enseguida y que era con lo que más me comunicaba. Y después el idioma de ellos lo entendía bastante, pero me costaba hablarlo. Claro. Pero lo entendía. Ya llegó un momento que ya no hablaban porque ellos ya sabían que yo... Y hablaban el dialecto, que ahí sí se me complicaba un poco. Entonces, pero sí entendía bastante. ¿Cómo era eso? Decías vos, diferentes países dentro de un plantel. ¿Cómo se convive con todo eso? Porque debe ser, desde lo cultural, riquísimo, porque amalgamás cosas de otro. Porque acá, más o menos, la mayoría somos uruguayos, viene algún extranjero, algún brasileño, algún africano que viene a probarse, bueno, está. Pero hay convivir en un vestuario con culturas totalmente diferentes, que debe ser, desde el punto de vista cultural, totalmente enriquecedor. Sí, totalmente. A ver, digo, estaba bueno porque
nosotros jugamos en la Suiza, en la parte Suiza italiana, la Suiza francesa, en la Suiza suiza. Entonces, los que hablaban todo italiano en la parte italiana, loco la vida, y yo quería ir a esa parte. Claro. Ya cuando vas al otro lado, los senegaleses hablaban en francés, los rumanos hablaban en italiano, no tenían problema, igual que los yugoslavos, los checos. Entonces, ver ese entorno de ese plantel, hablar en tantas lenguas, cómo se comunicaban, digo, el tema lo tenía el entrenador, porque a veces el entrenador solamente hablaba suizo, alemán y no entendía el francés, menos el español, poquito italiano, Claro. Entonces tenía el traductor, pasaba por un lado, un compañero le traducía a los senegaleses. Vos lo veías y de repente era complicado, pero era lindo. ¿Saliste del pollo y las papas fritas después? Sí. Sí, sin duda. Después ya empecé a probar todo, empecé a buscar lugares donde se comía carne, lugares españoles, mexicanos. Sí, eso sin duda. Claro, pues si no, ese estaba con plumas a esta altura. Hay un capítulo que es la selección, que te toca jugar en partidos que quedaron marcados. Yo estuve en el 5-0 de Bolivia, estuve también en el 0-3 de Venezuela, vamos a hablar de eso, del empate 3-3 en Brasil. ¿Te sorprendió el llamado de Carrasco a la selección? No porque, a ver, tengo un aprecio muy grande con Juan, lo respeto mucho porque es un técnico que también me ayudó un montón. Y lo conocía de cuando él tenía el Dream Team, el famoso Dream Team. Estuvo hace 2 semanas acá y lo nombró eso. Bueno, y yo estando en Danubio, yo iba a jugar con él. Entonces, y entendía mucho la filosofía que él tenía de juego. Y eso me ayudó un montón. Y cuando me cita, yo llego, el mismo día que llego, me voy a hacer fútbol al estadio, me lleva a un partido que jugamos con Italia, que perdimos 2-1, creo que fue en Firenze, si no me equivoco, que no me pone. Y me trae a la semana a la selección y el día que llego me dice, aprontate porque el domingo vas de titular. Estamos hablando del arranque de la eliminatoria. Del arranque de la eliminatoria, con Alemania Bolivia. 2006, jugamos con Bolivia en el estadio. Llegás vos que te dije, ¿vas a ser titular? Subo, el ómnibus me dice, aprontate porque el domingo sos titular. No entendiste nada. No entendía nada. Dije, creo que era un martes, miércoles, digo, un domingo, de acá el domingo puede pasar. ¿No? Y el domingo fue. ¿Qué fue para vos la selección? ¿La camiseta, el vestuario, el estadio? ¿Te marcó eso? Y yo creo que eso es el sueño de todo aquel que se pone una camiseta de fútbol para llegar a triunfar. Creo que ese es el éxito máximo de cada uno de nosotros. Vestir la celeste es sentir el himno en un estadio con toda tu gente y sentirlo en otro país. Creo que eso es algo que te eriza la piel y que es lo máximo. Yo creo que personalmente ese 5-0 fue de las veces que Uruguay futbolísticamente jugó mejor. ¿Cómo lo viste aquel partido? Sí. Ese partido nos salió todo. Todo lo que habíamos entrenado en la semana. Más allá de que, sabemos que el rival era Bolivia, sí, pero hacía un montón que no se hacía 5 goles, hacía un montón que no se jugaba de la manera que se jugó. Digo, hubo una cantidad de cosas, muchos extras que le dieron a ese equipo de Carrasco que deslumbró ese día. También nos toca ir después y perder 4-1 con Paraguay, que también se habló mucho de la defensa, del balance. ¿Cómo lo veías vos a Juan como técnico de la selección? Yo siempre lo digo y digo, no es que tenga nada contra Juan, porque lo respeto un montón, pero creo que él tenía que haber mantenido una línea de juego, digo, no hacer tanto cambio, porque si te mirás el partido lo que fue con Bolivia, lo que fue Paraguay, cambió 6, 7 jugadores. Sí. Digo, el chino afuera, yo estaba afuera, Martín creo que estaba afuera. Digo, jugó Cono Aguiar ese partido. Jugó Cono Aguiar, a Mario Regueiro lo puso lateral izquierdo. Digo, hizo una cantidad de cambios que de repente si hubiera... A ver, esto es fútbol y sabemos que se puede ganar, empatar o perder. Pero yo creo que si hubiera mantenido el equipo a lo mejor hubiera sido diferente. ¿Del partido con Brasil qué me puedes decir? También, otro partido que, bueno, en la teoría... Un equipazo de Brasil, ¿no? Un equipazo. Para situar a la gente, un Brasil que era... fantástico. A ver, si en el primer tiempo nos vimos 5-0, nadie podía decir nada. Tal cual. Y bueno, digo, yo creo que ahí es, más allá de la garra, yo creo que Uruguay en el segundo tiempo jugó bien. Digo, obviamente, Brasil cada vez que te atacaba era peligro de gol porque tenían todos los monstruos que andaban en su mejor momento. Pero yo creo que ese partido dejó marcado a Uruguay. Venezuela de las peores selecciones, pero nos gana y nos golea en el estadio. Una jornada negra, ¿no? Sí, y tristísima para nosotros también porque, a ver, la idea era levantar un poco la cabeza y tratar de ir por la senda ganadora, pero ese día la verdad fuimos un desastre. ¿Pensaste que ese golpe hubiese sido nocaut para Carrasco? Cuando estaba jugando no, cuando llegas al vestuario sí por el ambiente. Ya te das cuenta que el murmullo, el ruido, ya te das cuenta que iban a rodar cabezas y bueno, rodó la de Juan. ¿Te sorprendió la salida?
¿Pensabas que lo podía haber revertido y habernos llevado al Mundial o no? Uno que está adentro y lo ve, capaz que a lo mejor dice, sí, era lo más normal, porque siempre se corta por el lado más fino, pero yo creo que pusieron en la balanza una cantidad de cosas, otros resultados, manejo del equipo. Digo, yo creo que eso pesó mucho. Para vos, Carrasco, dijiste que era un muy buen entrenador. ¿Pensás que debió haber tenido otra posibilidad en la selección o ese golpe lo termina de sacar para siempre? Yo creo que Juan hubiera sido buen entrenador de la selección años después. Yo creo que en ese momento... Fue rápido llegar a la selección. Exactamente. Yo creo que eso lo perjudicó un montón. Yo creo que él, 6, 7, 8 años después, yo creo que hubiera sido diferente y se hubiera mantenido un montón de años. Hacemos la pausa y seguimos charlando con Richard Núñez acá al ángulo. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos charlando con Richard Núñez, vamos a hablar de la selección. Ya hablamos por arriba de lo que fue aquella eliminatoria, la salida de Carrasco. Te toca ir a la selección con pasarela en el proceso eliminatorio rumbo a Corea-Japón 2002. ¿Qué me puedes contar de aquella selección, de aquellos nombres, de pasarela mismo? ¿Cómo era todo aquello? En la Posta del Lago, ¿no? Sí, en la Posta. Bueno, creo que los nombres estaban recontra más que conocidos, ¿no? Bueno, me tocaba compartir habitación con Poyet, con el que hoy es técnico de Peñarol, con Leo Ramos. Digo, estaba Fabián O'Neill, Paolo, digo, había una cantidad de nombres con muchísima trayectoria que le habían dado mucho al fútbol uruguayo. Y bueno, y teníamos a Daniel, que Daniel era un técnico también reconocido en todo el fútbol, que bueno, más allá de que no se daban los resultados que esperábamos, digo, tampoco él hacía mucho como para que las cosas salieran, ¿no? ¿Por qué? Tenía una personalidad muy especial, digo, a ver, el que lo conoce o compartió algo con Daniel, te das cuenta que yo creo que era un ego muy grande, un tipo que, a ver, fue campeón, que Sí, campeón del mundo. archiconocido por la Argentina, por el uruguayo, por el fútbol de River. Digo, llegó a una selección donde también había Sí, gente pesada. gente pesada, entonces yo creo que se medía mucho y eso creo que no le hacía bien.
Se medía, pero en que en tomar decisiones, en el manejo del plantel. ¿Era difícil manejar ese plantel también? ¿Y él se puso en contra del plantel o cómo fue eso? No, él como que, a ver, él venía a hacer su trabajo y su... digo, a ver, no era que los jugadores le manejaban el plantel, porque eso, no, al menos mientras estuve yo, nunca pasó. Pero él tampoco se exigía al 100% como para que las cosas salieran, esa es la realidad. Decías ahí, nombraste a la pasada O'Neill. ¿De los mejores que viste? Sin duda, un crack. Si no fuera por la cabecita que tiene, yo creo que hoy estaríamos hablando de otro Fabián. ¿Sí? Sí, sin duda. Que era distinto en la pegada, en el juego. ¿Qué lo diferenciaba de otros tantos que viste? Y tenía todo, aparte de jugar bien, era metedor, era guapo, era esos jugadores que cualquier equipo del mundo lo quiere tener. Bueno, por algo en Italia lo adoran. Digo, algo habrá hecho, ¿no? Porque si haces algo bueno, porque algo la gente te quiere. Te toca irte de Suiza y viene México. Cambio de cultura, Uruguay, Suiza, México. ¿Cómo fue Primero eso? me voy a España. España, México. ¿Cómo fue eso? Y a ver, tuve poco en España, pero disfruté y aproveché a tratar de crecer con el fútbol español. Sí. Y después de ahí sí, me voy al fútbol mexicano, donde conocía mucho, porque, a ver, me gusta seguir jugadores que están en otro fútbol. Conocí un montón, pero sabía que era un cambio totalmente diferente, ¿no? Que me tenía que adaptar a un montón de cosas nuevas que no se iban a hacer difíciles porque uno vive de esto y más allá de una profesión, es un trabajo y tiene que tratar de absorber todo rápido, pero sabía que iba a ser difícil. ¿Qué te costó? ¿El fútbol, la ciudad, el vivir? ¿Qué era complicado de México? La altura. ¿Altura? Sí, sí. ¿Fue muy complicado? Sí, sí. Lo sufrí un montón. Digo, me adapté, pero hacía cosas diferentes, trataba de... me acuerdo que Diego Alonso, cuando él estuvo en Puma, salió campeón, y hablaba, me decía, vos entrenás y después a la tarde hacés bicicleta en tu casa que te vas a... ¿Eso te decía Alonso en aquel momento? Sí, él se había ido, volvió a España, pero tenía comunicación porque el chofer de él se quedó conmigo, entonces me decía, vos hacés bicicleta que en tu casa, que eso vas a pasar mejor en la altura, y lo hacía y sí, a ver, no es que me hiciera bien, porque él era un 9 donde estaba mucho parado, más mucho más cerca del arco, entonces yo tenía que hacer más recorrido, pero sí me ayudó un montón. ¿Es complicado? ¿Se siente de verdad la altura? Sí, sí. ¿Es un factor que incide? Sí. Pensando en la eliminatoria que nos toca subir a Ecuador y a Bolivia. Sí, incide totalmente. Digo, yo estaba en el DF que eran 2.200, pero ibas a Toluca que eran 2.400, y ya el día que llegaba, ya al menos yo tenía dolor de cabeza, me dolían los oídos. Llegar y jugar con dolor de cabeza era lo peor que me podía pasar. Lo peor, ¿no? Sí, era un lugar que no... Solo para el fútbol, ¿no? Porque después iba a pasear y no tenía nada, pero jugar al fútbol era insoportable. ¿Cuándo te terminaste de adaptar o nunca lo lograste? Más allá de hacer bicicleta, de obviamente estar en entrenamiento permanente, ¿te costó lograr un nivel de oxigenación normal como si estuvieras en el llano o nunca lo lograste? Nunca llegué al 100%. ¿Al 100, no? No. Me adapté un montón y me sentía bien en muchos partidos, pero al 100 nunca. Sí, es complicado, es un tema porque, claro, si bueno, voy a México, evidentemente el jugador siempre busca al 100%, futbolísticamente, tácticamente y físicamente. En un fútbol físico era dar una ventaja, ¿no? Jugar con dolor de cabeza, no oxigenarte bien, el ahogo, que también debería durarte un montón, ¿no? No salís nunca. Te costaba, al menos a mí me costaba un montón. Digo, yo los veía a ellos, a ver, la mayoría eran mexicanos, sí, claro. Había sudamericanos, pero en lo personal nunca me sentí al 100% de decir, bueno, estoy bien, como jugar en el llano. ¿Y futbolísticamente México? Bien, ¿te gustaba el fútbol Espectacular, mexicano? sí. Comodidades, todo eso sí. Comodidad como Europa y el nivel de juego en general, el ambiente de la gente, con la velocidad que se juega, la verdad me llamó mucho la atención. ¿Qué fue pegar la vuelta a Peñarol? Un sueño de niño de ponerme la camiseta de Peñarol, sin duda. ¿Te costó llegar, adaptarte, volver después de todo lo que habías pasado, saliste de acá y volver acá? ¿Cómo fue eso? Nuestro fútbol, las complicaciones, todo lo que sabemos que pasa permanentemente en el fútbol cotidiano de nuestro país. Sí, a ver, te cuesta, pero a ver, llegaba un equipo grande donde tenés otras comodidades, entonces como que eso lo queda de lado. Pero sí sabíamos que teníamos la exigencia de que el domingo había que ganar. Y había que ganar y como sea. ¿Qué te sorprendió del mundo Peñarol? Todo, porque justo también llegué en un cumpleaños del club,
la gente, lo que se vive en los aromos. Digo, a ver, Peñarol es algo diferente dentro de lo que es el fútbol. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿A todo nivel? A todo nivel. ¿Qué debe te quedó en Peñarol ser campeón? A ver, yo creo que más allá de que uno, cuando viene a un club, porque lo llaman obviamente, tienen expectativa. Digo, yo a lo mejor no cumplí con el 100% de las expectativas, pero sí me sentí que di todo y al menos en lo personal yo creo que para lo poco que jugué rendí bastante, hice goles, que de repente en la posición que jugaba no era para hacer goles, y sí obviamente que me hubiera encantado ser campeón. Porque ¿a qué atribuyes yo jugué poco? ¿El entrenamiento, tu momento, el equipo tenía otra idea? Mirándolo hoy, tanto tiempo después. No, a ver, yo también venía de inactividad de 2 meses por el hecho de que había tenido problemas en América porque no me querían vender, yo no quería, y bueno, ese interín tuve que ir a FIFA, entonces la FIFA no me dio rápido la libertad para poder ir a Peñarol, entonces en ese interín perdí mucho físicamente, y llegar y ponerme al 100% o al nivel de que estaban los jugadores, entonces eso me costó un poquito, claro. Y después jugar, y obviamente cuando no rendís salís, y lo que es el fútbol normal, ¿no? Pero yo creo que, a ver, creo que jugué 12 partidos, hice 8 goles, digo, creo que en lo personal, si no colmé las expectativas, creo que me fue bien. ¿Cómo ves el fútbol uruguayo hoy? A ver, pasa que cuando uno habla del fútbol uruguayo, siendo de jugador, entras en una polémica, digo, lo veo muy bien en lo que es el ambiente, las canchas, pero en sí yo creo que no se le está exigiendo realmente al jugador lo que hay que exigirle. Yo creo que hay que exigirle más, o sea, no hay que brindarle todo en jarra para que pueda triunfar dentro de Uruguay. Uno tiene que trabajar acá para triunfar afuera. Si el jugador piensa que va a vivir del fútbol estando acá, Es error. muy difícil. Error. ¿Y la selección, camino a Qatar? Y a ver, esa es la ilusión que tenemos todos, de que todos lleguen bien. Pero bueno, tenemos la mala fortuna que, como estuvimos hablando, Godín lesionado, Suárez está en un proceso de recuperación. A ver, no lo vemos bien en lo que es físicamente. Cavani recién agarra equipo. Digo, hay una cantidad de complicaciones que el técnico, a ver, es el que va a tomar la decisión, obviamente, y hay que respetar, pero yo creo que va a estar difícil el camino. ¿Sí? Muy difícil. ¿Te sorprendió la salida de Tavares? Sí, sin duda. ¿Pensabas que debía seguir o no? Sí, para mí tenía que seguir. ¿Sí? Sí. Sí, porque, a ver, proceso tan largo, faltando 4 partidos creo que faltaban. 4 partidos. Digo, sabiendo que eran rivales todos accesibles, porque la verdad no es que Diego Alonso puso una varita y... Sí, descubrió porque el juego, equipo ¿verdad? fue casi el mismo. Y después los cambios eran más o menos también similares a los del maestro. Tardíos o no tardíos como lo hacía el maestro, pero bueno, el equipo fue lo mismo. Digo, obviamente que llega un técnico nuevo y la motivación y querer mostrar otras cosas te lleva a que de repente tengas otro ritmo, pero digo, yo creo que se fue de la manera que menos se tenía que ir. Vos te tocó estar a la selección antes de Tavares, después se asume Tavares y se va. ¿Qué cambió la selección? Yo tuve la suerte que también me citó 2 veces, pero por el tema de estar en la liguilla en México no pude venir. Después no me llamó más, obviamente. ¿Te arrepentís de eso hoy? Tema que no pasaba por mí. Si fuera por mí, yo dejo la liguilla y me vengo a jugar a la selección. Pero bueno, el club no me daba la autorización y eso había que respetarlo. Pero yo creo que cambió. A ver, no es que en el fútbol nació en el 2006 en adelante. Porque como se dice ahora, no, porque antes. Sí. No, el fútbol siempre fue igual. Solamente que tuvo una generación de jugadores fuera de nivel, como lo fueron Suárez, Cavani, Forlán. Digo, a ver, te puedo nombrar otros que no fueron de la importancia de ellos, pero fueron fundamentales y fueron pilares dentro de la selección. Entonces yo creo que eso, más lo que el maestro le inculcó, con todo lo que también él sabía, porque a ver, el técnico que también estuvo en Italia 90, Sí, claro. digo, ya había tenido proceso de lesión, todo eso se juntó para que pueda ser una selección competitiva a nivel del mundo. A ver, porque si nos olvidamos de que no éramos nadie, de que casi que pagamos para jugar un amistoso afuera, Sí. a que seamos la selección bien paga para jugar un partido internacional, a jugar con grandes selecciones, a hacer cuartos en el mundo, yo creo que algo hay. Digo, y gran mérito es del maestro Tavares. ¿Se puede Nacional y Peñarol pensar en lo internacional o es una utopía total ya? No, estamos muy lejos. Yo creo que hoy, como está el fútbol, estamos muy lejos. Yo creo, como te dije, fuera de cámara, mientras no se cambie la mentalidad a nivel dirigencial, yo creo que no
no se va a poder llegar a conseguir una ¿No? Copa Internacional. No, muy difícil. Digo, ojalá, por el bien del fútbol, se dé, pero hay que ser realista y aunque duela, hay que decirlo. Estamos muy lejos. ¿Qué te dio el fútbol? Muchas satisfacciones, muchas tristezas también, amigos, con los que hoy, hasta el día de hoy, comparto cosas y muchísimo aprendizaje a nivel vida. Nombrame los 3 mejores jugadores que te jugaste o enfrentaste. Los 3, muchos. Ferdinand, que siempre lo nombro. Bueno, haber jugado contra Fabián O'Neill, Nacional, yo creo que también fue un grande. Y bueno, jugar con Ronaldo, Monstruo, ¿no? monstruo. Sí, sí, sin duda. Un crack, un 9 de los mejores del mundo, por lejos. ¿Sí? Sí. ¿Quién es Richard Núñez? La misma persona, el mismo jugador, misma gente que fue desde el primer momento que pisó una cancha de fútbol. Gracias por estar. Gracias a vos. Richard Núñez acá, al ángulo.